Aquellas personas que habitualmente acostumbran viajar de ciudad en ciudad, ya sea por cuestiones de trabajo o simplemente porque les gusta andar paseando, puebleando, como se dice comúnmente, se han encontrado con situaciones extrañas donde raya el tema paranormal y que muchas de estas experiencias simplemente los dejan marcados de por vida, y aún así unos de ellos siguen haciendo estos viajes y algunos otros solamente cortan con esa costumbre, ya sea con el trabajo o simplemente con el afán de ir a pasear, y sobre todo en aquellas carreteras que son bastante lejanas, solitarias y más que nada de noche. Hoy les quiero compartir un relato que me hicieron llegar de una persona que trabaja de llevar transporte de alimentos, de cargas, es decir, un trailero, podemos llamarle de esa manera, y que acostumbraba viajar regularmente de noche, porque decía que de noche era mucho más tranquilo, había menos tráfico, y algunas veces le tocó ya en carretera estar muy cansado y buscaba un espacio donde se quedara a dormir. Existen en las carreteras estos espacios de descanso, podemos llamarle así, como un área de estacionamiento, no tan oficial por llamarlo, pero sí se quedan allá algunas noches, duermen 1 o 2 horas y continúan su camino. Pues resulta que en uno de esos caminos, en una ocasión iba manejando de noche, ya era bastante tarde, ya había pasado la medianoche, y por lo mismo del viaje ya estaba cansado, y localizó y se acordó de uno de esos lugares que servían para dormir. Tomó el espacio, pegó su tráiler y se dispuso a descansar. Como les dije, ya pasaba la medianoche, y en los trailers existen unos espacios, o en unos de esos trailers existen espacios para descansar, como digamos un pequeño cuartito para que ellos puedan dormir. Se cercioró de que estaba el lugar tranquilo, seguro, y pues era un lugar, como les dije, que era transitado, pero por la noche y en la madrugada mucho menos. Se acostó y de pronto empezó a escuchar desde la parte de afuera, en lo que es el área del chofer, por decirlo así, una música o alguien que estaba cantando, y él dijo: oye, se me olvidó apagar el estéreo. Entonces se fue para que no se descargara el auto, fue a apagar el estéreo, y cuando llegó al área donde maneja, donde está el estéreo, se dio cuenta que estaba apagado completamente. Y entonces, en ese momento dijo: ¿y de dónde está viniendo el sonido? Y puso atención y se dio cuenta que el sonido venía de afuera del carro. Se puso a ver y caminó alrededor del tráiler. Y entonces escuchó que esa música o ese canto que estaba escuchando empezó a convertirse en algún tipo de sollozo y de lamento, como que alguien estaba llorando o se estaba quejando. Entonces a él ya se le hizo bastante extraño y le llamó la atención y se espantó en primera instancia porque ¿quién estaría a esa hora allá? Y dos, ¿qué le había pasado porque estaba llorando y estaba de alguna manera quejándose? Él tomó fuerza pensando primero que se trataba de alguna persona. Caminó, obviamente andaba con una de sus lámparas como habitualmente es, con su lámpara de mano, y empezó a alumbrar o a enfocar hacia la zona donde escuchaba el llanto, y no había nada. Le dio la vuelta al tráiler en medio de la noche, no venía ningún vehículo, y en ese momento en el cual enfocó su lámpara hacia la parte frontal del carro, se dio cuenta que había una persona parada. Parecía una mujer. Entonces caminó hacia donde estaba y estaba tratando de alumbrarle. Cuando se fue acercando se dio cuenta que sí, aparentemente había una mujer que estaba volteando, estaba saliendo tantito del carro, y logró darse cuenta de algo espeluznante. Esta mujer, o aparente mujer que estaba viendo, no tenía un rostro, simplemente era oscuro y tenía toda la forma, el cabello y todo, pero el rostro no lo tenía. En ese momento él se espantó y dijo: esto ya no es normal. Este ser o esta mujer que estaba viendo se pasó por la parte del frente como escondiéndose, y entonces él ya tomó una herramienta que él tenía a la mano para defenderse y caminó hacia donde se había ido
esa mujer o ese ser, ahora podemos llamarla así, y desapareció. Por más que lo buscó, desapareció, tal vez con los pelos enchinados, con el miedo que sentía. Tomó las llaves del tráiler y aunque estaba cansado, en teoría el sueño y el cansancio se le habían ido, encendió y se quitó de allá inmediatamente. Manejó hasta el siguiente pueblo, hasta la siguiente gasolinera, y allá mismo paró, todavía agitado por el espanto que había vivido, y le preguntaron sus amigos que qué le había pasado, porque había otros traileros en esa zona. Ya era poco más de las 2, 3 de la mañana, y él le dijo y les contó lo que había vivido. Y le dijeron: tú estás loco, ¿qué no sabes que en ese espacio donde te quedaste a dormir habían asesinado a una mujer? Y le dijo: yo no sabía de esa historia. Y le dijeron que sí, que en ese mismo lugar, hacía años, una joven se había averiado su vehículo, y alguien allá en ese mismo espacio se paró para ayudarla, entre comillas, porque aparentemente se trataba de una persona que era maligna, era mala, y que además de aprovecharse de ella, le había quitado la vida. Desde ese tiempo, el espíritu había quedado impregnado en esa zona, y como bien pasa, algunos de estos espíritus a los cuales se les ha quitado la vida de forma horrenda, como un tipo de asesinato, quedan arraigados, pero con algún tipo de odio para la gente que allí se queda. No siempre es así, pero algunas de las historias marcan este tipo de experiencia. Obviamente, esta persona, por más cansada que estaba, prefería cortar antes su camino o llegar a la siguiente ciudad, y nunca más se quedó a dormir en carretera, y menos en ese espacio donde le hicieron creer que el fenómeno paranormal existe. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Como siempre, les agradezco que me estén siguiendo en redes sociales. Búsquenme como Omar Villasís Oficial, donde estamos compartiendo varios tipos de publicaciones, y todas las noches estamos subiendo un video nuevo en TikTok. Recuérdenme, Omar Villasís Oficial. Con mucho gusto escríbanme, yo mismo personalmente les respondo, les escribo, y espero que me puedan seguir mandando más relatos y más historias. No importa si es corta, es larga, pero lo interesante es que ustedes compartan también sus relatos. Les dejo un saludo a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ustedes les invito a ver el siguiente video. Hasta pronto.